Entonces, nosotros desde el Parque Iguanco, desde las reuniones de escuela, hemos tenido la inquietud de invitar amigos que están haciendo trabajos, aportes, por supuesto muy inspiradores, que nos permiten tener un ámbito de intercambio y excusas también para vernos en el intermedio de las reuniones de escuela. Entonces, siguiendo este ciclo, hoy día hemos invitado a Eduardo para que nos pueda comentar sobre la mística de los oficios, ¿no? Entonces, el formato es bastante libre, entonces es más un intercambio, no tenemos muchas inquietudes, algunos tienen experiencias también seguramente que comentar sobre este interesante trabajo, ¿no? Todo enmarcado y bueno, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este intercambio con el Parque de Estudio de Reflexión Iguanco. Adelante. Muchas, muchas gracias, Rocío, muchas gracias a todos y muchas gracias por decir que es un trabajo interesante. Ujú. Porque cuando lo hice, os cuento que cómo surgió y fue en la época del COVID, que no se podía salir de casa. Estuvimos como 1 o 2 años, bastante tiempo, que no se podía salir y entonces aproveché para escribir y hacer trabajos manuales y de ahí surgió la idea de anotar todas esas cosas. Así que esa época fue, digamos, utilizada para hacer este tipo de trabajos que luego continuaron un poco más de tiempo. Y de hecho, en el libro que tenéis, o que algunos tienen, aparecen tres capítulos o tres partes. Y posteriormente hice una cuarta que no se ha publicado que está, que en realidad son imágenes, no es mucho que comentar. Es más bien una especie de ceremonia antigua, ilustrada, que sintetiza bastante el trabajo que se ha hecho anteriormente. Así que en próximas ediciones, si alguien lo quiere editar, lo tendrá y si no, lo mando para los que les guste, para que lo vean. No sé si habéis recibido, yo mandé el libro, el escrito, un fichero que venía con las imágenes. No sé si alguno lo ha visto o lo ha leído, como para, si queréis os cuento cómo está estructurado, en qué consiste y luego podemos intercambiar preguntas o comentarios, como os parezca bien. Sí. ¿Está bien así? Sí, Sí. sí. Bueno, entonces, este libro de la mística de los oficios le puse ese nombre para que resultara atractivo, porque si le pongo manualidades, queda un perfil bastante bajo. Entonces dije, bueno, voy a poner una cosa atractiva y que llame más la atención. Pero bueno, eh, el asunto es que este trabajo está en un contexto. El contexto es el trabajo de ascesis. Eh, claro, es un trabajo de manualidad, es un trabajo de, llamémosle, de oficios, eh, y no tanto para una disciplina, sino que después de la disciplina se nos sugirió hacer nuestra propia ascesis. Y para hacer la propia ascesis encontré importante crear una buena atmósfera mental que ayudara a uno a conectar con esos espacios profundos, inspiradores. Así que, dada digamos, la formación que tuve en la disciplina material, ya tenía como cierto tipo de paisaje de formación eh, que estaba funcionando. El trabajo con la materia, el trabajo con las manualidades de distinto tipo, sea de cerámica, metales, vidrio, en fin, distinto tipo de manualidades. Entonces, aprovechando esa tendencia y ese gusto, porque también se desarrolla todo eso por gusto, empecé a hacer distinto tipo de pruebas, de prácticas en distintos oficios, poniendo el interés sobre todo en observar los mecanismos mentales, es decir, qué me pasaba a mí haciendo esas cosas.
sea, no hacía la cerámica para ser un buen ceramista y hacer una exposición o vender productos, sino más bien ese contacto con la materia o ese contacto con la materia, la tierra, ¿no? O bien con el tema de los metales. Y ahí probé muchos oficios diferentes. Aprendí de todo, maestro de nada. Es decir, pero, pero fui practicando distinto tipo de manualidades sin quedarme en ninguna en concreto especializándome, siempre observando los mismos mecanismos mentales que se producían. Entonces, al hacer esto, pude ir observando que haciéndolo con cierta permanencia o cierta regularidad, resulta que en los sueños cada día aparecían imágenes de cómo resolver ciertos problemas. Aparecía, digamos, en los sueños la materia prima del día y la materia prima del día tenía que ver con las manualidades, con ese tipo de trabajos de taller o de oficina, que no sé cómo lo llaman allí, pero yo lo llamo de taller, ¿no? Entonces había mucha variedad, desde la pintura, la caligrafía, los grabados, la cerámica, los metales, los esmaltes, o sea, una variedad muy grande. Entonces fui probando, haciendo mucho tipo de experimentos, siempre tratando de ver el tema de crear esa atmósfera, porque iban surgiendo ocurrencias, iban surgiendo nuevas relaciones que aparecían al despertar cada noche. A veces me despertaba a las 4, las 5, las 6 de la mañana y me empezaban a surgir imágenes, como cuando estás todo el día haciendo cierto tipo de cosas y después estás siempre mentando en eso que te preocupa. Bueno, en mi preocupación era el tema de los oficios. Entonces empezaron a surgir cosas relacionadas con los oficios, con el tema de la inspiración, de dónde venían esas inspiraciones, esas ocurrencias, esas nuevas relaciones. Entonces, leyendo los mitos, leyendo los trabajos que el negro nos ha dejado, que nos ha dejado tantísimas conferencias y charlas, eh, iba, digamos, tratando de absorber todo ese material teórico por un lado, los libros y las conferencias del negro, y por otro lado, las cosas que sucedían al aplicarlo en la práctica, en el taller. Y ahí se iba produciendo una especie de ensalada de movimiento de imágenes y de registros que me parecía interesante anotarlos. Así que este escrito bastante desestructurado, porque está tomado como por flashes que van apareciendo en la vida cotidiana, que vienen muchos de ellos están escritos al despertar o en semisueño. Con el móvil tomaba nota rápidamente de esas ocurrencias, de esas imágenes, así que no hay mucha elaboración posterior, sino que están puestos tal cual aparecían en esas ocurrencias. Entonces fui haciendo una especie de libro de notas y como tenía muchas fotografías y muchos trabajos hechos, los traté de ilustrar de un modo lo más relacionante posible. Es decir, que esas imágenes tuvieran que ver con el escrito. Así fue poco a poco como desarrollé la primera parte que se llamaba así como la mística de los oficios, entendiendo lo más importante que era la actitud que uno tenía, no tanto la producción final, sino la actitud que uno tenía, la permanencia que uno tenía, el cuidado o la pulcritud y también un tipo de métrica, un tipo de proporción, de orden interno. Y ahí me surgió la cuestión de aplicar un tipo de métrica que si bien en algunos oficios se utiliza el compás áureo, por ejemplo, en otros oficios no sabía muy bien cómo utilizar eso del compás áureo para utilizar esa métrica en las cosas que haces. Entonces se me ocurrió que podrías utilizar como métrica los principios de la acción válida, como un tipo de proporción, ya que esos principios de la acción válida están relacionados con, con leyes universales,
con la ley de concomitancia, la ley de estructura, la ley de ciclo y la ley de superación de lo viejo por lo nuevo. Entonces, en la mirada interna se dice, yo no te hablo de liberación, de libertad, te hablo de liberación, de proceso. Os leo el capítulo este porque me pareció muy interesante. Dice, no te hablo de libertad, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso, como se va liberando del camino recorrido el que se acerca a su ciudad. Entonces, lo que se debe hacer no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes, leyes de vida, de luz, de evolución. Y a continuación dice, he aquí los llamados principios que pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior. Entonces, relaciona el tema de las leyes de vida y de evolución con el tema de los principios y con el tema de la métrica, un tipo de métrica interna que en tu actuar te va sintonizando con un tipo de unidad interna, como una atmósfera interna, que te facilita para el tema de la accesis. Entonces, ahí es donde fui incorporando esa especie de estilo en el modo de trabajar el oficio, poniendo énfasis en el tema del darme cuenta, porque para llevar adelante esto tenía que poner atención y observar los propios mecanismos, el tema de la autoobservación, el tema de la conciencia de sí. Para mí era un tema importante a la hora de hacer un oficio. No simplemente hacerlo, por ejemplo, técnicamente muy bien, que pareciera muy bonito, como hacen muchos expertos y lo hacen mucho mejor que uno. Sin embargo, yo quería incorporarle el tema de la conciencia de sí, de la autoobservación. Es decir, que al hacer me doy cuenta de que estoy haciéndolo y esa subida del nivel de conciencia me permitía entrar en un tipo de atmósfera inspiradora. Así que eso me pareció interesante y así fue redactando la primera parte del libro este de la mística de los oficios. Entonces, resultó que, claro, empecé a pensar, bueno, ¿de dónde viene esta inspiración? ¿De dónde llega? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se me ocurren estas cosas? Eh, ¿Están en mí? ¿Están fuera de mí? Entonces empecé a estudiar el tema del espacio de representación. Y para hacer ese estudio me apoyé en las experiencias guiadas. Las experiencias guiadas que Silo ha desarrollado y son extraordinarios desarrollos donde uno puede hacer cierto tipo de recorridos en distintos niveles, distintos planos del espacio de representación. Así fui haciendo todo otro capítulo que tenía que ver con este tema del espacio de representación y observando que había ciertos lugares que eran más propensos a surgir inspiraciones, zonas altas del espacio de representación, zonas luminosas. Entonces, bueno, fui haciendo todo un mapeado que en el libro más o menos lo he podido dibujar. Esa es otra de las dificultades que encontré, que como yo no soy dibujante, tratar de plasmar eso en dibujos no me resultaba nada fácil, así que lo hacía como podía. Y en ese sentido, todos esos dibujos que aparecen son intentos de plasmar cierto tipo de registros, cierto tipo de experiencias. Entonces, así fue desarrollando esa segunda parte que era el espacio de representación, comentarios sobre el espacio de representación. Y entonces, perdón, sí, Fernando, Sí, lamento interrumpirte, pero yo me quedo con un ruido con esta palabrita de la métrica. Si sí, pudieras hacer una nota a pie de página aclarando a qué te refieres con la métrica, porque todo lo que has explicado antes y después de eso, como que lo voy siguiendo, pero no sé muy bien a qué te refieres con esto de la métrica. bueno, entonces, la idea de la métrica, según se nos explicaba, era utilizar un tipo de proporción que se da en la naturaleza de un modo bastante amplio, es decir, el desarrollo de las plantas, de los animales, tienen un tipo
de métrica, no de cualquier modo. Hay distintos tipos de métricas. Hay métricas simples, hay métricas, por ejemplo, en la música aparece un tipo de métrica o un tipo de escala, de resonancia. Mientras que, por ejemplo, en el tema de la métrica de Fibonacci, que es la métrica áurea, que llaman áurea, es un número, digamos, irracional, no es justo, sino que es 1,6 no sé cuánto, entonces que se repite. Entonces es 1, 3, 5, 8, 13, 21, es una serie infinita que sigue una proporción. Entonces, en los oficios se recomendaba utilizar una métrica para entrar en resonancia con un tipo de métrica universal, como una resonancia con la naturaleza, cómo estaba hecha la naturaleza. Entonces, la idea de tener un orden interno y una métrica era que además de la pulcritud y la permanencia, se necesitaba un tipo de resonancia interna con algo profundo. Entonces, ese profundo en la naturaleza se expresa con ciertas métricas, con cierto modo, que algunos pintores del Renacimiento lo han tratado de llevar a sus cuadros con ciertas formas que después en otras épocas culturales se ha roto, se ha olvidado ese tipo de métricas. Y entonces en el oficio se trataba de utilizar esa métrica. Entonces, como me resultaba complicado el tema de la métrica, por ese lado de un compás que tenía que medir cómo medía todo para sacar mayor cantidad de métricas, para hacer un jarrón, a ver, este jarrón, 3 de esto, 5 de esto, tal. Entonces dije, a ver si sintetizamos esto de otro modo, más, que lo pueda aplicar a cualquier oficio y también a las relaciones humanas, por ejemplo. Entonces vi que cuando uno en las relaciones humanas tiene cierta armonía, corresponde con cierto tipo de comportamiento. Ese comportamiento resulta que es muy similar a los principios de la acción válida, como si los principios de la acción válida estuvieran en relación con esas leyes universales, con esas métricas universales, y uno pudiera incorporar esa métrica, cosa que uno, por ejemplo, en el comportamiento habitual, tiene a veces un comportamiento contradictorio, por ejemplo, desarmonizado. Mientras que cuando uno se comporta con acciones válidas, pareciera que hay una coherencia entre el pensar, sentir y el actuar. Entonces se establece en ese sentido un cierto tipo de métrica similar a la de los principios. Entonces yo observaba en el taller que a veces yo me movía con compulsión, tratando de forzar situaciones. Y la materia necesita un proceso. No puedo obligar a que la cerámica se seque más rápidamente, necesita un tiempo. Y cuando lo fuerzas, se te rompe. Entonces, digo, bueno, si lo aplico los principios en el taller, lo mismo que lo puedo aplicar en la vida cotidiana, podría ser un modo, y empecé a utilizarlo y me pareció muy interesante porque entras en cierta resonancia y cierta, en ese sentido, métrica, en un tipo de armado mental que es más coherente. En ese sentido, trataba de explicar esto como una métrica, los principios. Y, aunque no esté explicado así en los materiales que hay sobre los oficios. Pero yo lo sumé porque me venía muy al caso. Así fue como lo incorporé, el tema de esa, llamémosle, métrica. Clarísimo, ya lo entendí. Muchísimas gracias. Clarísimo. Y bueno, y después, continuando con el tema de la inspiración, trataba de ver dónde. Y entonces hice todo este trabajo de los comentarios sobre el espacio de representación, donde trataba de ver qué sucedía cuando uno bajaba en el espacio, cuando uno avanzaba, cuando uno subía. Y ahí se dan distintos tipos de registros. Y en el siguiente bloque, se llama relatos, ahí empecé a dejar un poco como la imaginación libre, por así decir. Es decir, tratar de crear mis propias experiencias guiadas, mis propios relatos, por así decir, ocurrencias que van surgiendo
que seguían esta dinámica de estudio sobre las intuiciones, que tienen bastante que ver también con la poesía, con ciertas experiencias que uno tiene y uno trata de plasmarlas, como si fueran un modo de exposición de una experiencia guiada, pero no lo llaman una experiencia guiada, sino que son como intuiciones, ocurrencias que aparecen. Entonces empecé a relatarlas. Y en el último capítulo, por poner un ejemplo de ese bloque, de ese tercer bloque, se llama la entrada en lo profundo desde el sueño, porque coincidía con este asunto de que la materia prima del día, de todo lo que haces, en el sueño se trata de ordenar. Automáticamente uno trata de ordenar, a veces son descargas de tensiones, a veces son sistemas transferenciales los que se ponen en marcha, de modo automático, porque en el sueño el cuerpo trata de recomponerse y de ordenar toda la cantidad de libros que han llegado del día, las trata de colocar en sus estantes, colocarlos, etiquetarlos. Eh, entonces, veía que los estados inspirados aparecen también en los sueños. No solamente pueden aparecer en la vigilia, sino que aparecen en distintos niveles. Es como si fuera los niveles están funcionando al mismo tiempo todos, pero uno tiene prioridad en detrimento de otro en función de las necesidades de dar respuesta al medio, sea interno o externo. Si es el medio interno es en el tema del sueño, si es el medio externo sería la vigilia y el estado intermedio es el semisueño, que es una especie de duerme vela. Entonces, observé que las ocurrencias no solamente surgían en vigilia, sino también en el sueño. Y de hecho me despertaba a veces con ocurrencias, con nuevas relaciones que no se me habían ocurrido y entonces las anotaba. Así que en lo profundo entendí que por lo profundo del espacio de representación estaba operando en los distintos niveles. Lo que pasa es que en el nivel de sueño no te das cuenta y en los niveles altos es posible que te puedas dar cuenta de esa situación. Pero este tema de lo profundo es muy difícil de asir. Cuando, por ejemplo, te vas al sueño, eh, hay un sueño que es con imágenes, pero hay otro sueño que es sin imágenes. Es decir, no te acuerdas de nada. Pasa el tiempo como te han pasado 7, 8 horas de sueño como si te acabaras de dormir. O sea, entonces ahí el tiempo no es otro tipo de tiempo. No hay registro. No sabes qué pasó directamente. Es lo profundo, pero sin, donde no emergen de esa profundidad cierto tipo de imágenes, ya empiezas con el sueño con imágenes y ciertas cosas que vienen de ahí, entiendo que es ahí. Y a medida que subes de nivel de conciencia al semisueño, a la vigilia, a la conciencia de sí, ahí tú puedes seguir subiendo eh, a estados inspirados de conciencia o un nivel de una conciencia inspirada en donde el yo desaparece, el yo, o por lo menos disminuye bastante, y entra uno en una especie como de éxtasis o de fusión con lo que le rodea, por ejemplo, eh, que es como si tomaras contacto con lo profundo, pero en otra octava, en otro nivel. Entonces, tenemos la octava en términos musicales, que sería el sueño profundo, un do, y el siguiente do está arriba del todo. Digamos, lo profundo está abajo y arriba del todo, pero con la diferencia de que eh, es, se ha producido subiendo los niveles de conciencia, con lo cual esa autoconciencia, esa especie de conciencia de sí, ha dado una dirección a la conciencia para tomar contacto con eso de un modo intencional, mientras que en el sueño se da de un modo empírico, de un modo aleatorio, no tienes manejo de eso, mientras que desde la conciencia de sí es posible
direccionar a la conciencia en esa dirección mental. No sé si me explico. Por ejemplo, la idea de cargar el propósito, de tener un propósito trascendental, es fundamental para acceder a esos estados inspirados de conciencia. Pero para eso el propósito tiene que tener una carga afectiva suficientemente grande para que te pueda impulsar a ese contacto. Entonces, el contacto se produce cuando hay suficiente carga energética, tal como se explica en Psicología 4. Se necesita un propósito claro, una suficiente carga energética en ese proyecto, una carga emocional, eh, una pasión, y estar suficientemente tiempo para producir el contacto, por así decir. Bueno, ese contacto se produce con lo profundo, pero lo has hecho de un modo intencional. Es decir, querido, porque has tratado de develar ese propósito o potenciar ese propósito, cargarlo afectivamente, y una vez que tiene carga afectiva puede llegar a activar, llamémosle, un centro superior, un tipo de un plano de otro tipo, en donde el yo no está tan presente, está más disminuido, aflojado. Entonces puedes uno tomar contacto y después empiezan a aparecer traducciones, ocurrencias o relaciones también, pero de ese otro lado. Así que también todo eso se puede anotar, esas traducciones. Así que eso fui haciendo eh, en ese parte que significa los relatos. Y la última parte tiene que ver está inspirada en el Mutus Liber. No sé si alguno habéis leído ese libro. Es un libro mudo. Y libro mudo mm, porque no tiene ningún escrito. Es simplemente imágenes. Es una recopilación de 15 imágenes sobre un supuesto trabajo sobre la alquimia o sobre un tipo de oficio, porque como no está escrito, puedes interpretar que lo han utilizado mucho ocultistas, esoteristas, gente que le gustaba esos temas, eh, pero es un tipo de láminas, son como 15 láminas más o menos, que van indicando todo un proceso llamémosle, de contacto con lo profundo, de contacto con algo interior. Entonces, inspirado en ese libro que se llamaba Mutus Liber, yo hice una cosa que se llamaba Mutus Comment, una cosa eh, que me lo recordaba. Y como era para mí, pues no pensé en publicarlo ni nada de eso, pero bueno, lo hice. Entonces, en principio no pensé poner ningún tipo de comentario. Pero luego dije, bueno, y si la gente quiere entender eso, ¿de dónde lo he sacado? Bueno, pongamos. Entonces hice una descripción que está basado si os acordáis, en una ceremonia que se hacía en la orden. Hace muchos años, para entrar en la orden había que hacer una ceremonia de orden se llamaba, y, y se guiaba a la persona, y es una ceremonia similar a la de muerte o la de asistencia, parecida, está tomada de ahí. Se parece mucho también a las ceremonias del libro de los muertos egipcio, es de ese estilo, es una especie de ceremonia, llamémosle, de iniciación al mundo desconocido, al mundo interno. Y este libro, esta parte está sin publicar, el Mutus Comment, y comienza así. ¿eh? No sé si lo podéis ver. Bueno, entonces aquí comienza, dice, quien muere antes de morir no morirá jamás. Ahora que estás muerto y has descendido al umbral del mundo de las sombras, al escuchar el sonido de balanzas te dirás, están pesando mis vísceras, y será cierto, porque pesar tus vísceras es pesar tus acciones. Bueno, así van pasando distintos capítulos
hasta llegar a unas 15 o 16 imágenes, donde se va transitando desde el espacio más bajo, donde uno ha muerto, y va poco a poco reconsiderando toda su vida. Va recorriendo el espacio de representación interno desde la parte baja. Por eso aquí está puesto una imagen que está inspirada en un grabado de Gustave Doré sobre la Divina Comedia, en donde eh, Virgilio le guía a Dante a través del infierno, luego del purgatorio y luego le lleva al cielo. Entonces, en el infierno hay un tipo de imágenes eh, como esta. Es un infierno persa, no un infierno, digamos, mateísta. No es un infierno con fuego, es un infierno con hielo. Entonces están los seres petrificados en hielo allí. Y tomé esa imagen como el punto más bajo, donde no hay nada, solamente la soledad y el hielo, el mundo helado. Y de ahí poco a poco iba subiendo por distintos lugares del espacio de representación hasta llegar a la ciudad celeste, en todo un camino de reconciliación en distintos ámbitos, en cuevas, con aquellos que no has podido perdonar, es decir, en un recorrido, una especie de síntesis de todo el trabajo que se había hecho anteriormente con las experiencias guiadas, recorriendo todo el espacio de representación, pero sintetizado en una experiencia, hasta llegar a la ciudad escondida o la ciudad celeste. eh, Eso es más o menos la estructura que tiene este libro de la mística de los oficios, que no solamente la mística de los oficios, sino que tiene luego otras repercusiones que van saliendo en la misma dinámica de hacer. Así que más o menos ya no os aburro más con estas descripciones y, y podéis conversar o preguntar lo que queráis. Gracias, gracias. No sé si era claro o era muy complicado. Bueno, Mariela Lerzundi. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, la verdad yo te preguntaría de todas las hojas del libro, pero por favor he escogido dos. Dos. Una que hablas de la mente, que no corresponde al plano del ser, sino más bien al del no ser. Eso lo has escrito en la página 9. Pero yo quería preguntarte, esa es la primera pregunta, después te hago la otra. Eh, ¿Qué es la mente y si esa mente tiene profundidades? O sea, no sé cómo, porque la mente no, ni en el diccionario del nuevo humanismo está, como concepto, idea, qué sé yo. Bueno, Entonces, mira, creo que un tema importante es ponerse de acuerdo en las palabras, en la terminología y los significados, porque muchas veces utilizamos palabras distintas para decir lo mismo. Entonces, pareciera a veces, si nos oye alguien, que estamos hablando de cosas distintas. Entonces se produce una especie de confusión por no estar utilizando un vocabulario, digamos, común. De hecho, a mí me llamó siempre la atención que los libros que ponía el negro, desde el siloísmo hasta después el diccionario del nuevo humanismo, él trataba de identificar los significados de las palabras que decía él para poder entendernos, porque si no, en las distintas culturas se han utilizado palabras diferentes para designar cosas similares. Entonces uno piensa que hay muchas de esas cosas. Entonces, cuando decimos espíritu, estamos hablando del contexto de que consideramos tres principios en el ser humano. Por un lado, el cuerpo, por otro lado, el alma o doble o psiquismo, que sería lo mismo, alma, doble o psiquismo es lo mismo, como lo entiendo, y luego sería
el espíritu o la mente, lo mismo, sería lo mismo, pero ese espíritu hay que construirlo, no será, o bien, otro modo de decirlo, hay que develarlo, es otro modo. Es como decir, por ejemplo, construimos el propósito. Yo, tal como lo veo, no es que uno construya un propósito trascendental, sino que uno devela un propósito trascendental que a uno le impulsa, que es diferente. Es como si uno lo construyera, pero es como también tú, como si tú lo descubres. De hecho, en la mirada interna, justamente en el primer capítulo, eh, él explica de un modo muy claro, dice, aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Es decir, no es que él haya inventado nada, ha descubierto que en todo ser humano existe esta profundidad. Y esa es una revelación, es decir, se devela algo que existe, que ya está. Así que este tema de la mente lo entiendo como una develación de algo profundo. Entonces, cuando digo de que la mente o el espíritu, si te das cuenta, es un ser que nadie ha visto, es un ser invisible. Se habla de algo ¿de qué estamos hablando? Mientras que, por ejemplo, cuando hablas del cuerpo, todos lo entendemos. Cuando hablamos ya del psiquismo, del doble o del alma, ya empieza a haber ya discusiones, pero se podría entender que todo el sistema de imagen, del espacio de representación, de contenidos, de conciencia, todo ese tipo de cosas corresponde a lo que sería el doble. De modo que las imágenes, que es el modo en el que la conciencia está en el mundo, que se manifiesta, porque no es que la conciencia esté por un lado y las imágenes estén por otro. La imagen misma es el modo de existir la conciencia. Entonces, esa imagen tiene una carga energética. Todas las imágenes tienen carga. Unas tienen más carga energética y otras menos carga energética. Bueno, eso se puede entender que es el alma, el doble, el conjunto de todas ellas, no una sola, sino el conjunto. Entonces eso se puede llegar a captar, que son traducciones de impulsos del propio cuerpo. Esas traducciones de impulsos del propio cuerpo se puede entender que es un doble energético, un duplicado. Sin embargo, cuando uno habla de espíritu, la cosa ya se complica, porque se refiere, tal como lo entiendo, a un tipo de registro que no tiene una representación visual, sino más bien un registro cenestésico. El registro cenestésico surge, por ejemplo, cuando tú haces una acción válida, tú sientes una especie de alegría, de flotabilidad, de distensión, de, de paz. Es un registro diferente al registro que se tiene cuando uno tiene ira o tensión o dolor o resentimiento. Es más pesado, más visceral, es otro tipo de sensación. Entonces, en la antigüedad lo traducían este tipo de tensiones como animales más terrenales, un león, un toro, un animal, mientras que los animales, los registros más elevados, los solían traducir como pájaros, como seres alados, seres que conectan con otros mundos, que flotan. Entonces, ahí hay una diferencia en cuanto a la alegoría que trata de traducir un tipo de impulso. Entonces, el espíritu tendría que ver con la acumulación de esa especie de registros que son muy livianos, muy sutiles, eh, no tienen una representación, pero sí tienen un registro de liviandad, de paz. Eh, Cuando en la ceremonia de bienestar se dice la posibilidad de conectar con nuestros seres queridos, si te fijas, el tipo de registros que pone eh, es conectar con la paz y la cálida alegría, o algo así dice, ¿no?
Ujú. Entonces, te está hablando de un tipo de registros de tipo más bien espiritual, de tipo más bien muy suave, muy liviano, como si fueran energías muy sutiles. Entonces, cuando tu centro de gravedad, cuando tu interior se ha consolidado con ese tipo de atmósfera, eh, se produce el surgimiento de un nuevo ser, de una nueva cosa que tiene armonía, tiene, eh, tiene otras características. Eh, Eso es lo que yo denomino espíritu. O también la aparición del fenómeno mental, de la cosa trascendental, pero no tiene una representación. Eh, y entonces ahí ya en siguientes pasos aparecía el tema de, no sé si alguno ha hecho la cosa de la disciplina mental, me imagino que alguno sí lo habrá hecho. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el tema este que aparece cuando se trata de ver lo que no es movimiento forma y ver que eso es una estructura entre la forma y lo que no es movimiento forma es una estructura y que está en todo. Entonces, ese no forma es un no ser, es decir, no tiene una representación. Cuando yo veo, por ejemplo, las imágenes de lo que me rodean, tienen un límite, las imágenes. Más allá de esa imagen no hay nada, es la estructuración que yo hago. Lo que hay más allá, no sé qué es. No sé si me explico. Es como si viera las cosas como si fuera un cuadro. Y detrás del cuadro y después del cuadro hay otra habitación. No, después del cuadro no hay nada. Pero claro, uno no está acostumbrado a ver las cosas de ese modo. Cuando uno, por ejemplo, está en una habitación y sale a otra habitación, dice, bueno, la habitación otra la dejé atrás. Eso ya es una copresencia, pero no es una percepción directa. Es decir, uno cree que existe, uno cree que existen las cosas en las que no están, actúan de modo copresente. Entonces, ese no ser actúa en lo que uno percibe y entonces sitúo a esa especie de espíritu con esas características en una exploratoria, recuerdo que me aparecía una descripción en donde se explicaba, un sabio, un señor, que el ser es posible por el no ser. Ujú. Es decir, si no hubiera el ser no podría estar en ningún lado, por así decir. En ese sentido, esas características de la mente o del espíritu tienen esas características como trascendentes, que trascienden lo habitual. Así es como lo he entendido. No sé si Sí, complicado. bueno, no, gracias. Es para, yo siempre ando en todo ese tema, porque una parte de la mirada interna, si recuerdas, es que si estás ahí en la ciudad escondida, dice, ahí está todo lo hecho y lo Y por lo por hacer. hacer. O sea, Exacto. yo asociaba eso como con mente, que tú dices mente, espíritu. Bueno, es todo un tema, pero interesante, interesante lo Lo que que, comentas. lo que pasa que es que uno se puede basar en los registros que tienen. Entonces, ponte que hay algo más allá, pero de lo que yo tengo registro es de esa cosa mental o espiritual más elevada, más sutil. Hasta ahí he llegado. ¿Qué Claro. cosa hay más allá? No, entonces, eso ya me lo imagino. Pero lo que puedo registrar es esto que te digo. Y eso es una cosa muy interesante porque te puede acompañar en la vida cotidiana, esa Así creación es. de esa atmósfera. Sí. Es como un ángel que estás creando. Mm. Bueno, yo que me he criado en una cultura cristiana, católica, desde pequeñito me explicaban de que existía el ángel de la guarda. Y yo todas las noches rezaba al ángel de la guarda. Entonces, claro, cuando vino la época del descreimiento, porque no daba respuestas a mis búsquedas,
pues claro, todo ese tipo de cosas me crujía, no sabía cómo colocarlas. Pero justamente a raíz de esta reinterpretación doctrinaria que hace Silo, todo eso puedo integrarlo, puedo comprender a qué se podía referir este tipo de alegorías, de imágenes. Entonces ese ángel de la guarda es una especie de ser, eh, es como un guía, es como un guía que te acompaña, te protege. Entonces, a mi modo de ver, el guía es el andamio para la construcción del espíritu. Es decir, que tú vas cargando un tipo de imagen con unos atributos de, de paz, de alegría, de bondad, de sabiduría, lo vas cargando y llega un momento en que ahí se acumula un tipo de nuevo ser, un poco como el ángel de la guarda, como una especie de guía. Entonces, ese guía tiene una forma, una compañía, una existencia bastante intensa. Eso, a mi modo de ver, sería la construcción espiritual. Gracias. Eduardo, ya no hago mi segunda pregunta porque está el tiempo y hay amigos que quieren preguntar. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Podría seguir yo, Rosy? Bueno, Había levantado la mano. Bueno, sí, yo quería preguntarte, ¿no? Tú hablaste de las inspiraciones que aparecen en distintos niveles de conciencia. ¿Podrías decir que esa actitud que trabajas, esa atmósfera que vas creando, es la que permite que al irse acumulando, se puedan ir, digamos, presentando o evidenciando esas inspiraciones en distintos niveles de conciencia? sí, sí, así es, como tú dices. No sé si quieres que amplíe algún detalle o alguna cosa. Y como es corto, pero si pudiera así como algo cortito porque hay otra manito por ahí. Mira, el tema de al hacer es distinto cuando tú ves algo a cuando tú haces algo. Es distinto la teoría que la práctica. Entonces, por lo menos lo que yo he visto es que uno se imagina cómo hacer, por ejemplo, algo y cuando tú te pones a hacerlo, no es tan sencillo como te lo imaginabas. Entonces, tienes que aprender. Pero resulta que al ponerte en marcha, al tratar de aprender, pones tus propios mecanismos en marcha, pones tus propios cenestesia, tu cuerpo, metes el cuerpo y empiezan a surgirte cierto tipo de ocurrencias, porque estás haciendo. Mientras no haces, no surgen las nuevas ocurrencias porque no te surge la situación. Creo que Picasso decía que la inspiración me pille trabajando, o sea, pintando. ¿Por qué? Porque es en el hacer donde empiezan a surgir esa especie de fuente como un manantial interno que empieza a darte respuestas, porque te pones en situación. Si no te pones en situación, no te aparece un nuevo horizonte de posibilidades que tú puedes ampliar. Entonces, así es como poco a poco, de una inspiración vas a otra, de una ocurrencia vas a otra, pero porque te pones, no simplemente porque lo piensas o porque lo lees, sino porque en el caso que yo he hecho, te pones a hacer, pones el cuerpo en marcha y tratar de resolver las dificultades que te surgen con intensidad. Entonces, esas preocupaciones te las llevas al sueño porque son interesantes, te gustan, y entonces empiezas a trabajar. Es como si entraras en un nivel de mentación. Y ese nivel de mentación te empieza a traer ocurrencias y relaciones, empieza a funcionar, una máquina que funciona sola. Gracias. A ti. Bueno, sigo yo, Eduardo. Trato de hacerlo cortito. Em, Como te comenté al inicio, yo toco piano y lo hago desde muy niño. Em, pero desde el año 2017
cogí la práctica del piano sin saber mucho en realidad cómo plantearlo, pero era como, se fue convirtiendo en un oficio, ¿de acuerdo? En- sí, y después de algún tiempo, algunos años en realidad, eh, creo haber conectado con eso que comentas de la métrica. Por eso me llamó tanto la atención eso. Porque en un momento me pasaban cosas como que estaba mentando en ciertos pasajes que no me salían, ¿ya? De alguna sonata de Beethoven, por ejemplo, unas complicadas. Y buscaba digitaciones, veía cosas de YouTube, otros pianistas, qué sé yo. Y en algún momento sentía como que los dedos necesitaban moverse de cierta manera y producir una cierta sensación senestésica, táctil, ujú, para producir lo que quería producir. Después de un tiempo efectivamente lo logré y como que de alguna manera se fue mecanizando y me acuerdo de una vez muy clara que es lo que quisiera comentar, que eh, es como que hubiera entrado en un espacio mental distinto, ¿ya? Los dedos se movían, estaba interpretando, escuchaba lo que estaba interpretando, pero yo estaba más adentro. ujú. Lograba percibirme a mí mismo y era un momento, era un espacio sin tiempo, sin tiempo cronológico, quiero decir, era como si el tiempo se dilatara, em, pero de mucha tensión. Una cosa similar me pasó nadando, ¿ya? Un tiempo, años atrás, al 2017, estuve nadando mucho, mucho tiempo en piscina y me nadaba 2 kilómetros sin parar, así, ta, largo, largo. Y en un momento también me pasó como que el cuerpo y las brazadas se mecanizaron y la mente se puso en este estado también. Es como si hubiera entrado en esta frecuencia que mencionabas con la métrica. Y me hace recordar a mi hijo Rodrigo, el mayor de los dos, que él corriendo tabla también me ha descrito situaciones así, mentales, como que de pronto está en contacto con el todo, con el mar, con los otros surfistas, él está adentro, sabe lo que está haciendo, etcétera. Entonces mi pregunta es, hablamos de los oficios, sobre todo desde la cultura, llamemos siloísta, que está la iconografía, el del fuego, ¿no? De la materia, pero me atrevo a pensar que en realidad cualquier cosa que uno haga con estos tres pilares de tono, pulcritud y permanencia es un oficio. O sea, en realidad cualquier actividad. Y esa es mi Exactamente. pregunta. Necesito que Sí, valides eso, o que no. no, bueno, yo te puedo dar mi punto de vista. Mi capacidad de validar es muy limitada, pero sí puedo decirte que opino del mismo modo y de hecho cualquier actividad, por ejemplo, las relaciones humanas, puede ser un oficio si aplicas estos principios. Lo podría ser en la música, podría ser en cualquier oficio, cualquier actividad humana, es posible convertirla en un oficio, en una especialidad, cualquier cosa. Lo que sucede es que cuando se desarrollaron o se iniciaron más bien, más que desarrollaron los oficios, se puso uno o dos oficios por disciplina como para comenzar, para que se pudiera tomar una referencia. Pero, por ejemplo, ya en 2008, 2009, el negro me dice, oye, Eduardo, te quiero pedir una cosa. Digo, pues tú dirás si puedo. Dice, quiero que desarrolles los oficios. Y yo debió de verme la cara de total ignorante y, y dije, bueno, ¿cómo sería eso? Porque eso es muy grande. Dice, bueno, comencemos con el oficio del fuego. Y de ahí salió un trabajito con el tema de los trabajos que él había hecho durante 2 años con Esteban, con el Negro Venerati, con varios grupos allí en Mendoza. Habían hecho un trabajito sobre el tema del fuego, la cerámica, los metales, cosas. Y eso fue como la base de una serie de prácticas de taller. Pero él tenía pensado desarrollar
otros oficios. En principio, ese, también la perfumería, en fin, los oficios que se habían mencionado. Pero yo recuerdo que en el 74 también se comentaba sobre un oficio de música y un oficio de danza y un oficio de erótica y un oficio de... O sea, había distinto tipo, una variedad muy grande que nunca se llegaron a desarrollar más que en su iniciación, en su mención más bien, con algún tipo de comentarios breves, pero nunca se desarrollaron. Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo de que cualquier actividad humana eh, normalmente se potenciaba aquellas que habían tenido una duración en el tiempo más grande, porque se supone que tenían que ver con algo más esencial del ser humano al haber sido tan permanente. Trabajos, por ejemplo, con cerámica, el ser humano trabajó con la cerámica desde que hay fuego, o trabajos con las formas, es decir, el ser humano ha trabajado con cierto tipo de oficios, con la perfumería, con la iconografía, con la medicina natural, el trabajo con las plantas, con las curaciones. Es decir, son oficios como muy antiguos que todavía siguen hasta hoy, lo cual indica una permanencia. No es una cosa, no es un oficio de informática o un oficio más reciente, pero con todo podría hacerse. Entonces, basándose en esa cosa de la métrica, una métrica universal, algo más esencial, también oficios que hubieran aguantado el paso del tiempo. Entonces, pero entiendo que como base, como punto de apoyo para tomar aquellos que fueran teóricamente más esenciales, pero me parece muy adecuado. Además, la dificultad que yo tuve justamente me llevó al tema de considerar los principios como útiles en el taller, en las relaciones humanas, en todo, porque ellos tienen que ver con las leyes de estructura, de concomitancia, de superación de lo viejo por lo nuevo, de los ciclos de todo tipo, humanos, de la naturaleza. Entonces, es una especie de interrelación que hay entre leyes y principios, que el negro la menciona ahí en el capítulo de los principios. Y así que sí, estoy de acuerdo contigo, Fernando. Rocío. Bueno, Eduardo, sí, estaba leyendo unas partes de esto del libro. Me llamó la atención esto que tú dices que el mundo, bueno, el mundo trascendente se expresa a través de los sentidos o con las limitaciones de los sentidos, ¿no? Pero sin embargo es como que le diéramos vuelta a los sentidos también como para, digamos, rastrear, ¿no? Este mundo trascendental. ¿Cómo es esa comunicación? Si nos podrías ampliar un poquito. Tal como yo lo entiendo, que siempre es un punto de vista muy limitado. Yo entiendo, te pongo un ejemplo. Eh, todos tenemos nuestros gustos, nuestras pasiones, cosas que te encajan más y otras cosas que te encajan menos. ¿Por qué a unas personas les gusta una cosa y a otras personas les gusta otra? Mi interpretación de ese fenómeno, de los gustos o de las vocaciones, si hablamos de un modo más profundo, es que tiene que ver con una traducción de lo profundo en nuestra vida. Y a través de eso, de esas cosas que tanto te gustan, tanto te entusiasman, que tienen carga afectiva, puedes ir tratando de ver de dónde viene eso, de dónde vienen esos gustos, esas atracciones. Eh, entonces, es como cada uno tiene un tipo de biotipo, un tipo de características y también unas características culturales que se le han ido formando por la educación, pero en definitiva hay ciertas cosas que a uno le impactan emotivamente. Entonces, a mí me resulta interesante ver el camino inverso, es decir, ¿por qué eso me gusta? ¿Por qué son esas imágenes tan importantes? ¿De dónde viene eso? Entonces, rastreando eso, entiendo que eso es una traducción de cosas más profundas, y que se han traducido en mi mundo, por así decir, en mi vida particular, de ese modo. Lo que pasa es que yo no las reconozco
como traducciones de lo profundo, esos gustos, sino como cosas de mi educación, cosas de la moda, cosas de gustos de otra gente, pero hay ciertas cosas que a uno le atraen más, le apasionan y puede poner más energía porque le gustan. Entonces, a través de ese gusto, uno puede lograr más inspiración. Es como si desarrollara una de sus cualidades a través de las cosas que a uno le gustan. Así es como, eso es una de las cosas que te puedo comentar, ¿no? De cómo se traduce. Eh, bueno, ahí. Gracias, muy esclarecedor. Bueno, Bueno, yo os agradezco mucho esta oportunidad porque, porque cuando estoy en estas situaciones, son muy integradoras para uno mismo, porque permite actualizar contenidos propios, formas de estructurar ocurrencias, y siente uno una alegría y una carga energética muy positiva. Así que yo os agradezco mucho por este tiempo con vosotros. Doris Balbín. Sí, Eduardo. Eh, a mí me quedó resonando eh, de lo que he leído y visto, de los intercambios que has hecho, esta palabra de reconocer, ¿no? Que, que nosotros no podemos reconocer el mundo trascendental porque está ahí y nos da señales, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y, y lo otro es que es como que lo que yo percibo de esto de los oficios o cómo lo pones, es que es como un preámbulo al procedimiento de ascesis, es- o es directamente una puerta de entrada a lo profundo. Mm, ¿Cómo se vincula esto con el propósito? Bueno, mira, como yo lo he entendido, ya comentaba al principio de que eh, yo hice una disciplina y después he tratado de practicar estas manualidades o oficios. Lo he hecho al revés, porque, digamos, técnicamente debería ser primero practicas un oficio y luego haces una disciplina. Y yo he hecho al revés, eh, con la idea de crear esas atmósferas que yo te comentaba que son tan importantes para la ascesis. Entonces, el- el propósito, eh, para que se desarrolle, necesita, aparte de tener imagen clara, necesita un estilo de vida. Entonces, el oficio, para mí ha sido como forma parte del estilo de vida. Es decir, un tipo de... Es como, imagínate, tú tienes que cuidar una planta. Entonces, la tierra, cuidar la tierra, regarla, es el estilo, es decir, la base. Luego tienes la planta que se desarrolla y la tienes que cuidar. Pero digamos que el estilo de vida es la base, que te permite crear esa atmósfera y el oficio crea esa atmósfera de inspiración, de ocurrencias, de mentación. Entonces, cuando tú luego, si tú, por ejemplo, vas a trabajar, vas en el autobús, vienes, tienes que pagar la cuenta del teléfono, tienes que ir al colegio a por los niños o a por los nietos, eh, te metes en un tipo de atmósfera que es muy cotidiana, muy útil para eso, pero no favorece otro tipo de surgimiento en la vida cotidiana de otro tipo de imágenes, de inspiración. Y entonces lo que yo he tratado de crear es una especie de mundo particular que genere esa especie de atmósfera. Un poco parecido, poniendo un ejemplo, lo que han tratado de hacer, por ejemplo, los monasterios. Los monasterios, los monjes,
trataban de justamente crear una especie de círculo mental, de cerco mental, para desarrollar sus propias plegarias, sus propias prácticas de ascesis. Pero ese estilo de vida que ellos tenían, de levantarse por la mañana, de hacer no sé cuántas oraciones, cuidar el huerto, de atender a los peregrinos, de atender a los necesitados. Hay toda una constelación que permite que él pueda entrar en una cierta sintonía. Entonces, la práctica de los oficios va en esa dirección, de ayudar a crear una atmósfera, un estilo de vida que permita que surja esa frecuencia de un modo más habitual, porque necesitas una especie de frecuencia similar a la poética, similar a la, como comenta el negro, no es lo mismo hacer un oficio desde una situación que viene mecánica, sino ponerte en una situación próxima a la imagen de un poeta o de una imagen inspiradora. Entonces, cuando entras en esa franja, te resulta más fácil entrar en contacto con lo profundo, que es de otras características, no son características de lo habitual, de lo cotidiano. Es otro mundo, por así decir. Entonces, esa práctica de las manualidades o de los oficios me ayudaba a entrar en esa atmósfera, en esa franja. No sé si me explico, como un estilo de vida que me ha ayudado. Bueno, gracias Eduardo. Sé que estás con el tiempo, estamos con el tiempo justo. Y Sí, bueno, muchas gracias. ahora tengo otra reunión, otro. Sí, entendemos. Muchas Bueno, gracias por tu Sí, disposición y a todos los amigos. y cuando queráis gracias. podemos tener otra conversación sobre otro tema, si Sí, queréis. Sí, 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 claro, por favor. lo tenemos Me faltaba anotado. el tiempo. Tomamos la palabra. Pues Sí, miren, Sí, yo tomamos la palabra, encantado. pues. muchas gracias. Fantástico. Gracias, Gracias. Nos Eduardo. vemos, un Gracias, abrazo. Eduardo. Gracias. Un Un fuerte abrazo. abrazo. Abrazo, Gracias, cuídense. Hasta la Eduardo. próxima. Gracias. Chao. Chao. Chao a Chao, todos. chao, gracias. Gracias, Rocío. Chao, chao. Chao, Sí, chao. gracias, Chío. Muy lindo.